Hello. I will Hola, hablaré de diferentes puntos de vista. Será diferente a lo que hemos oído hasta ahora. Yo soy activista y ecologista. Me centro en los recursos naturales y en los últimos 30 años he ido a Iquitos en varias ocasiones y he aprendido de la ayahuasca y de otro tipo de variedades de plantas. Chris, espero que funcione esta presentación. Chris ya ha abordado la primera diapositiva. Así que seré muy concisa. Cuando hablemos de la ayahuasca, en concreto del turismo de la ayahuasca, tenemos que pensar qué pasa con el turismo en Perú en general, porque es algo que está correlacionado en algunos aspectos. Debemos tener presente que Perú ha vivido un gran crecimiento del turismo en los últimos años y sigue creciendo. Y espera tener 4,5 millones de personas que acudirán a Perú hasta 2020. Es una gran aportación a la economía de Perú y también está relacionado con el turismo de la ayahuasca, porque según mi experiencia, antes las personas que iban a Iquitos para los retiros, de hecho eran personas que estaban en busca de la ayahuasca, pero muchas personas decían que viajaban a Perú y habían hablado con otras personas, decían que tenían que experimentar con la ayahuasca mientras estaban ahí. Así que esto forma parte del turismo de la ayahuasca. Es uno de los aspectos que debemos tener presente. Pero antes de seguir hablando del turismo de la ayahuasca, quiero que se hagan una idea más general de lo que está pasando en la región del Amazonas, en esa Amazonia, y con los pueblos que viven allí. No me gustan las imágenes, los gráficos generales, pero este es útil. Es un vínculo entre un índice de desarrollo humano y la huella ecológica de todos los países. Y lo que podemos ver es que, por un lado, tenemos una baja huella ecológica o un elevado índice de desarrollo humano. Y lo que deberíamos obtener es una parte verde, la parte inferior. Y ningún país se encuentra en esta franja, en esa zona verde a la derecha abajo. Y en los países que vemos a la izquierda suelen desplazarse hacia la parte superior derecha, es decir, más presión sobre recursos naturales, y estamos buscando los recursos en unos lugares donde antes era difícil acceder allí, y donde hemos sacado la mayoría de recursos naturales de fácil acceso. Son lugares como la región del Amazonas que son lugares interesantes de estudio y son ya el objetivo de las grandes empresas y otros negocios. ¿Y cómo se traduce todo ello? Vamos a ver rápidamente un caso. Decidí hablar del oro porque entendemos todos que el oro es valioso. Vemos una fotografía de la región de Madre de Dios en Perú. Hay minas de oro legales e ilegales. En los últimos años la zona creció un 400%. Hoy día incluso hay más toneladas de mercurio que acaban yendo hacia las aguas. Los lugareños, los paisanos, el nivel de mercurio en sus cuerpos de estos lugareños está por encima del límite de seguridad aceptado, y los ríos trasladan este mercurio por todo el continente sudamericano, envenenan el pescado, y el pescado es lo que comen los lugareños. Y trae a los mineros y lo lleva a la prostitución, la violencia y el exceso de caza, el consumo de alcohol, drogas, y los lugareños disponen de menos alimentos debido al exceso de caza.
¿Por qué el oro? El oro no solo se utiliza para la joyería. Es habitual utilizarlo en cosas como los ordenadores, otro tipo de dispositivos, como los teléfonos móviles, los celulares, y los expertos calculan que 1 tonelada de residuos del iPhone, de este teléfono móvil, contiene 324 veces más de oro que el oro que se extrae en Perú. Perú es el quinto o sexto país más importante en materia de abastecimiento de oro en el mundo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no reciclamos más del 10%? ¿Por qué llegamos allí, causamos lo que causamos a los lugareños y causamos también lo que causamos al medio ambiente y a las personas y no hacemos lo que es debido y no maximizamos lo que ya hemos podido extraer en lugar de robar a estas partes del planeta? Las soluciones están claras. Tenemos que rediseñar. Está sobre el teléfono móvil. Si, por ejemplo, quiero una cámara mejor, sustituyo la cámara, la saco, la sustituyo, reutilizar, reciclar. Pero ¿por qué no lo hacemos? Y los paisanos o lugareños pues ven unas condiciones graves. World Witness es una ONG especializada en registrar lo que ocurre a los activistas y ambientalistas. Y América Latina y Brasil están en la parte más alta en cuanto al número de víctimas en los últimos años. Lo que asusta más es que los indígenas representan el 5% de la población global y tiene una gran representación entre estas víctimas porque representan el 25% de todas las víctimas que mueren defendiendo sus territorios. No quiero discriminar o marginalizar el tema del turismo de la ayahuasca, pero en mi opinión es solo un síntoma de otro tipo de patología. Es el consumismo que crece por todo el mundo, los indicadores económicos, el PIB, los beneficios, no reflejan lo que hacemos a la salud de otras personas y el impacto que tiene en el medio ambiente. Y por eso la presión sobre los recursos naturales está aumentando. Los indígenas son los más vulnerables por lo que se refiere al cambio climático. Y parece ser que no hay una voluntad política para emprender los cambios necesarios o para aplicar los derechos indígenas. Los cultivos indígenas, aquí vemos las culturas indígenas, perdón. Aquí vemos las cifras. Según Naciones Unidas, representan 5% de la población mundial, como ya dije, y salvaguardan el 80% de la biodiversidad del planeta. Por el contrario, nuestras culturas destruyeron más del 50% de las selvas tropicales, pusieron en peligro los bancos de peces, también hay vertebrados en peligro y las especies de insectos han disminuido un 40% en los últimos años. Al ver estas cifras, la pregunta que planteo es, ¿qué es lo que ellos saben que no sabemos nosotros? ¿Qué es lo que ellos entienden que nosotros no entendemos? Y lo primero que aprendí de las plantas, lo primero que me dijeron cuando estaba aprendiendo, es que cuando recogemos una planta tenemos que pedirle permiso a la planta y preguntar cuánto te podemos sacar. Y cuando recibimos debemos decir gracias. Y para mí parece que en nuestra cultura se olvidó de ello, de algo muy básico. Gracias y por favor. Y cuando hablamos del turismo de la ayahuasca y el uso de la ayahuasca, si corre peligro o no, la ayahuasca crece muy bien. Esta fotografía es de un lugar situado a unos kilómetros de Iquitos y podemos ver cómo la liana crece por un árbol muy viejo y creció por encima de este banco que construyeron ahí para conectar mejor con el árbol.
personas que fallecieron en ese árbol. Y tenemos que entender que sin el conocimiento que tienen los indígenas, la planta es una mera planta. Pero en general es mucho más y siempre lo será. Pero para nosotros, los seres humanos, la planta es una mera planta. Y si destruimos el Amazonas, destruimos los conocimientos y la cultura que sabe cómo emplear esa planta. Y estaba escuchando todo hoy y en general, después de beber la ayahuasca, resulta curioso que digan que, bueno, se sienten tan agradecidos de lo que han recibido. Entonces, si es así, ¿por qué seguimos insistiendo en la destrucción del Amazonas? ¿Por qué seguimos hablando de la destrucción de las culturas del Amazonas? Aquí estamos hablando del turismo de la ayahuasca. Y creo que podría desempeñar un papel muy positivo si se hiciera de una manera responsable, pero no responsable de boquilla, sino con el corazón. Todo el mundo debe jugar su papel y debemos estar en pie de igualdad y debemos ser responsables respecto a los indígenas y los lugareños, respecto también a las plantas y también respecto a los visitantes. Y los centros pueden desempeñar un papel hablando de lo que está pasando en el Amazonas, informando de por qué esos lugares donde crece la ayahuasca están desapareciendo y por qué la cultura que sabía cómo emplear esas plantas está desapareciendo también. Me he excedido de tiempo. Bien. Voy a hablar brevemente de estos retos de los que debemos enfrentar. La fuga de los ingresos generados por el turismo de ayahuasca. Los centros de la ayahuasca, bueno, pertenecen normalmente a extranjeros que solo viven parcialmente en Iquitos. Y la probabilidad de que los ingresos vuelvan a sus países de orígenes es una probabilidad muy alta. La distribución de los empleos. ¿Quién obtiene los mejores trabajos en esos centros? El control del flujo turístico. Porque los extranjeros tienen las herramientas de marketing y de conexión con nuestro mundo y son los que controlan este flujo turístico a través del marketing. Es decir, que tienen una gran responsabilidad y deben informar de estos temas. Por otro lado, ¿cómo las comunidades de ayahuasca pueden promover la reciprocidad? Primero, cambiando ellas mismas. Y dejar de pensar en mí, en mis beneficios, mi curación, lo que obtengo como beneficio de la ayahuasca y pasar al nosotros. Mi sanación, ¿cómo ayuda a la comunidad? ¿Cómo beneficia al Amazonas? ¿Cómo beneficia a las personas que poseen ese conocimiento? Hay que informar, educar, empoderar a los lugareños, a los paisanos, a los indígenas. Hay que recaudar fondos para ellos, darles visibilidad. Hay que pedir el cambio político en los respectivos países y, sobre todo, debemos cambiar el propio estilo de vida, porque así podremos hacer todo lo posible para conservar la región del Amazonas y también la ayahuasca. Muchas gracias.